todavía con indicadores muy elevados en cuanto al número de fallecidos y en cuanto al número de casos confirmados. Realmente tenemos que informar el fallecimiento de 6 personas con COVID-19 en nuestro país. Lamentamos mucho estos fallecimientos y damos las condolencias a familiares y amistades. Fallece una señora de 91 años del municipio de Bayamo, en la provincia de Granma, contacto de un caso que había sido confirmado ya previamente y con antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión arterial. Esta paciente estuvo 12 días ingresada, 4 de ellos en terapia intensiva, inicialmente asintomática en un centro de aislamiento por ser contacto de un caso positivo. Al día siguiente presentó síntomas, se hizo el diagnóstico y lamentablemente después de una evolución, como dije ya, de 12 días y un grupo de complicaciones, la paciente fallece. Fallece una paciente de 64 años de edad del municipio San Miguel del Padrón, aquí en La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente y con antecedentes de padecer de hipertensión arterial, insuficiencia venosa periférica y diabetes mellitus, con enfermedades que hacen el pronóstico un tanto complicado. Esta paciente, que inicialmente en el seguimiento en su hogar se detectó con síntomas, se hizo el diagnóstico, se ingresó, permaneció ingresada un número de 13 días, 5 de ellos en terapia intensiva. Incluso esta paciente ya, los PCR evolutivos que se le habían hecho el día 15 y 17 de abril habían resultado negativos, pero se mantenía por la sintomatología y las complicaciones que presentó y lamentablemente en un momento determinado presentó una parada cardíaca y lamentablemente falleció esta paciente. Fallece un paciente de 77 años del municipio Plaza de la Revolución, aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso que ya había sido confirmado previamente y con antecedentes de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Este paciente permaneció ingresado durante 8 días por las complicaciones que presentó prácticamente desde el inicio, pues 5 de ellos en terapia intensiva. Se detectó en su domicilio haciendo un aislamiento como contacto de caso positivo con los síntomas. Se hizo el diagnóstico, se ingresó y lamentablemente presentó un grupo de complicaciones y fallece. Fallece un paciente joven, 53 años, del municipio de Cárdenas, en la provincia de La Matanza, contacto de un caso que ya había sido diagnosticado previamente y con antecedentes de una hipertensión arterial y una insuficiencia venosa, por lo cual había sido intervenido quirúrgicamente. Este paciente, que comenzó con fiebre, sin otra sintomatología, en un momento determinado se evaluó, se hizo el diagnóstico, se ingresó y después de una estadía de 9 días ingresado, de ellos 5 en terapia intensiva por las complicaciones que presentó, pues lamentablemente en el día de ayer fallece este paciente. Fallece también un paciente joven, 48 años de edad, del municipio Jovellanos, en la provincia de La Matanza, contacto de un caso confirmado, con comorbilidad de la cual padecía diabetes mellitus. Este paciente inicialmente presentó fiebre, falta de aire, se evaluó posteriormente, se hizo el diagnóstico, se ingresó y permaneció ingresado 8 días y por las complicaciones que presentó prácticamente desde el inicio, pues 7 de ellos estuvo en terapia intensiva. Lamentablemente en el día de ayer, este paciente, después de un grupo de complicaciones, fallece. Fallece una paciente de 76 años del municipio de Santiago, en esta provincia, contacto de un caso positivo que ya había sido diagnosticado, con antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya nuestra población conoce lo complejo de la evolución de estos pacientes. Esta paciente, incluso después de una estadía de 10 días ingresado, 9 de ellas en terapia intensiva por las complicaciones que presentó, incluso ya en el último PCR que se le había realizado
El día 17 de abril había resultado negativo y de todas formas permaneció ingresada, reitero, por las complicaciones que presentaba en su evolución. Y lamentablemente esta paciente fallece, lo cual lamentamos mucho. Damos nuestras condolencias a todos los familiares, amistades de estas 6 personas que en nuestro país fallecieron con COVID-19. De esta forma, Cuba amanece con 24.853 pacientes ingresados en el día de hoy, 3.463 sospechosos, 16.479 en vigilancia y un total de 4.911 personas confirmadas, activas, con PCR positivo que se encuentran ingresados en nuestros hospitales. Estamos hablando incluso de 16 personas más que las que teníamos ingresadas en el día de ayer como consecuencia del número de casos que se diagnostican diariamente. Se procesaron 21.568 muestras para el diagnóstico de la COVID-19. Como resultado del análisis de estas 21.568 muestras se diagnosticaron 1.060 personas con COVID-19 en nuestro país, cifra que hace que se incremente a lo que habíamos informado en el día de ayer, 23 más que el día de ayer, y una positividad de las muestras realizadas de 4,91% de todas las muestras que se analizaron resultaron positivas a la COVID. De esta forma, en Cuba ya se han procesado 3.385.469 muestras para el diagnóstico de COVID-19 y se han diagnosticado un total de 94.571 personas con COVID-19 en nuestro país desde el mes de marzo del año 2020. 2,8% de positividad de las muestras analizadas. Se procesaron muestras de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, el mayor número en La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Granma y Camagüey, como se puede ver ahí en el gráfico, teniendo en cuenta la complejidad de estos territorios. Igualmente, el porciento de positividad de las muestras procesadas ayer, el porciento mayor estuvo en la provincia de Holguín, con un 7,8%. Le sigue La Habana con el 7,1%, Santi Espíritus el 6,3%, Matanzas el 6,3%, Granma el 6%, igual que Pinar del Río, y ya Artemisa baja de 5%, el 4,7% de todas las muestras estudiadas, pues resultaron positivas a la COVID. Ayer, de los 1.060 casos diagnosticados, 1.052 producto de la transmisión autóctona en nuestro país y 8 pacientes que arribaron recientemente a Cuba y fueron diagnosticados por el protocolo establecido. 8 casos importados. Ese es el comportamiento, como vamos a poder ver en el gráfico, que ha tenido Cuba en los últimos 3 meses. Predominio de la transmisión autóctona y un número reducido de casos importados. Y ayer, como se puede ver también en el gráfico, el número de casos que se diagnosticaron es el superior a todo lo que habíamos tenido en estos últimos 15 días. El 96% de todos los casos diagnosticados ayer, contactos de casos confirmados. Grupo de extremado riesgo, por lo cual se trata de precisar hasta el final. En el acumulado es el 94,2%. El 0,8% de los diagnosticados, o sea, 8 personas con fuente de infección en el extranjero. Y ya en el acumulado de todos los diagnosticados en Cuba, el 5,6% han sido casos importados. Se precisa la fuente de infección de 34 de las personas diagnosticadas ayer con COVID-19 que todavía no se había podido identificar. Y en el acumulado de todas las personas que en Cuba han estado vinculadas con viajeros internacionales del 1 de noviembre hasta la fecha, el 12,8%
han estado vinculados con viajeros internacionales. Por provincia, en Occidente, La Habana y Matanzas con cifras muy elevadas. La Habana 568, Matanzas 117, Pinar del Río 40, sigue manteniendo todavía una transmisión, igual que Artemisa con 29, Mayebeque 1 y el municipio especial Isla de la Juventud nuevamente no confirma casos, no obstante haber procesado muestras de este territorio. Reitero, Occidente, La Habana, Matanzas y en cierta medida Pinar del Río. En el centro, el mayor número de casos ayer, Santi Espíritu. Fíjese cómo el centro ha ido logrando un control de la transmisión. No exento de riesgo, no exento de peligro por la transmisión, pero lo ha ido logrando. Se mantiene Santi Espíritu ayer con un número de 41, Villa Clara y Cienfuegos con 10, Ciego de Ávila son 5 y Camagüey con 4. Y en el territorio oriental, pues ahí tenemos el comportamiento. Muy complicado y se ha ido complicando la provincia de Santiago con 82 casos ayer. Granma, que había mantenido una transmisión importante y que no obstante tener 76 ayer sigue siendo importante, pero se va viendo algunos visos de que va a poder ir controlándolo igual que lo había logrado. Holguín incrementó ayer a 63 casos. Ya desde el día anterior habíamos hecho una alerta y sabemos que ellos con su Consejo de Defensa están adoptando las medidas. Las Tunas con 12 y la provincia de Guantánamo, que sí ha mantenido un control de la pandemia, 2 casos en el día de ayer. Del sexo femenino, el 49,7% de todos los diagnosticados en Cuba pertenecen al sexo femenino. En el acumulado se mantiene un discreto predominio del masculino, 5,9%. El 44,4% de todos los diagnosticados totalmente asintomáticos y hasta la fecha el 50,9%, me disculpan, ha sido caso asintomático en el momento del diagnóstico. Por grupos de edades. Nuevamente el grupo de menores de 20 años con una cifra elevada, 166, el 15,7% de todos los diagnosticados en Cuba ayer. De los 166, 155 con 18 y menos años de edad, el 14,6% de todos los diagnosticados. Ya se acumulan 11.793 niños, jóvenes, adolescentes de 18, lactantes de 18 y menos años de edad que han tenido COVID-19 en Cuba, el 12,4%. Perdón. Total de confirmados, 11.793, el 12,4%. Me disculpan. En este caso, doctor, ha ido elevando la transmisión, sobre todo en estos grupos En estos grupos de mucho riesgo, y que hasta el momento, por el actuar oportuno y con mucha cientificidad, por decirlo de alguna manera, de nuestros especialistas, pues no hemos tenido que lamentar nada más que 2 fallecidos, pero realmente es muy elevado. Yo decía que se acumulan 11.793 de las personas diagnosticadas en Cuba que han tenido edades pediátricas, el 12,4% de todos los confirmados. Se mantiene una cifra elevada de activos, 703. Se han recuperado el 94% y no reportaron casos en el día de ayer ni Mayabeque, ni Ciego de Ávila, ni Camagüey, ni Guantánamo, ni el municipio especial Isla de la Juventud. En el día de los 155 en edades pediátricas, 9 menores de 1 año. Mucho riesgo. De La Habana 7, de Matanzas y Villa Clara 1 de cada uno, que realmente es un grupo de extremado riesgo. Hay que mencionar, y me lo decía esta mañana la doctora Lisset, que el municipio Isla de la Juventud durante todo
el mes de abril, no ha confirmado un caso pediátrico, lo cual es importante como resultado que se viene trabajando allí. Se acumulan 624 lactantes menores de 6 meses que lactantes que se han diagnosticado. Menores de 6 meses ayer, 7, todos contactos de casos confirmados. Además, promediando 7,7 contactos por cada lactante. Y se mantiene reportada de grave, aunque estable, la paciente de 1 año de edad con algunas comorbilidades asociadas. De 20 a 39 años de edad, 315 personas ayer. De 40 a 59, 388. Y de más de 60, prácticamente 200 personas, 191. Y no tengo que comentar el riesgo de este grupo de población. Diagnosticados ayer, importados 8. Uno del municipio cabecera de Pinar del Río, un viajero cubano procedente de España. 2 de la provincia de Artemisa, uno del municipio de Artemisa, uno del municipio de Bahía Honda, los 2 viajeros cubanos procedentes de Rusia. En Matanzas se confirma un caso en Unión de Reyes, un viajero cubano procedente de Rusia. En Ciego de Ávila 2 casos, uno de Paraguay y uno de Ciro Redondo, los 2 viajeros cubanos procedentes de Rusia. Y en Holguín se confirman 2 casos importados, los 2 del municipio cabecera, y los 2 son uno viajero cubano procedente de Italia y un viajero cubano procedente de Rusia. De esta forma, los casos importados en el día de ayer por países de procedencia, 6 de Rusia, 1 de España y 1 de Italia. Se diagnostican 2 extranjeros en el día de ayer con COVID-19 en Cuba. Un portugués aquí en La Habana, producto de transmisión autóctona en el municipio Playa, un ecuatoguineano también producto de la transmisión autóctona en el municipio de Centro Habana, aquí en La Habana. Se confirmaron, como ya dije, una cifra elevada de casos autóctonos, 1.052, 33 más que la jornada anterior. Pinar del Río con 39, estamos hablando de un incremento de 10 casos más que el día anterior. El mayor número, que es además donde tiene la mayor transmisión, en el municipio cabecera, 25, Los Palacios 5, igual que Guane, y Consolación del Sur 3 y La Palma 1. Artemisa confirma 27 casos autóctonos, 7 más que la jornada anterior. Mucho riesgo epidemiológico en Artemisa. Además, los casos están dispersos en 9 de sus 11 municipios. Estamos hablando de 7 en el municipio de Artemisa, 5 en Guanajay, 4 en San Antonio de los Baños, 3 en San Cristóbal, igual que 3 en Bauta, Caimito 2, Melena, Mariel y Huila de Melena, Mariel y Bahía Honda, 1 cada uno. La Habana confirma 15 casos menos que la jornada anterior, pero una cifra muy elevada, 568. Dispersos en los 15 municipios: Arroyo Naranjo con 69, Centro Habana con 61, 10 de octubre con 60, Habana del Este 55, Boyeros 49, Cerro 43, San Miguel del Padrón y Marianao con 36 cada uno, Habana Vieja 35, La Lisa 31, Plaza de la Revolución 28, Playa 23, Cotorro 18, Guanabacoa 16 y Regla 8. Mayabeque confirma un caso autóctono, 36 menos, caso autóctono del municipio Santa Cruz del Norte. Buena señal, pero de todas formas hay que ver la evolución de este comportamiento. Matanzas incrementa en 13 el número de casos confirmados, 116, una transmisión muy importante en este territorio, que además está dispersa en sus 13 municipios. Cárdenas con 13, Matanzas con 23, Agüey Grande con 13, Jovellanos 11, Limonar 9, Perico 6, Colón 5, Pedro Betancur y Calimete con 4 cada uno, Unión de Reyes y Ciénaga de Zapata con 3 cada uno, Unión de Reyes, Ciénaga de Zapata y Martí con 3 cada uno, y Los Arabos con 2 casos autóctonos. Cienfuegos mantiene igual cifra, 10 menos que el día anterior, 10 casos autóctonos ayer.
en Lajas 4, en Cienfuegos, Cumanayagua 2 en cada uno, en Cruces 1 y en Palmira 1. Mantiene control de la pandemia. Igual que Villa Clara, que confirma la misma cifra que el día anterior, 10 casos autóctonos, en Remedios 4, en Santa Clara 2, Manicaragua, Sagua la Grande, Cienfuentes y Ranchuelo, 1 cada uno. Santi Espíritu incrementa en 15 el número de casos comparado con el día anterior, 41, dispersos además en 6 de sus 8 municipios. La mayor transmisión, que es donde la ha tenido, Santi Espíritu Cabecera con 16, Trinidad con 11, Cabaiguán con 10, Fomentos 2, Jatibonico y Tahuasco con 1 cada uno. Ciego de Ávila, 3 casos ayer, 7 menos, 1 en Morón, igual que 1 en Venezuela y 1 en 1 de enero. Va logrando el control de la pandemia. Camagüey con 4 igualmente, 2 más que la jornada anterior, pero una cifra inferior. Todos en el municipio cabecera, que es donde Camagüey ha tenido la transmisión, que va controlando. Las Tunas con 12, 13 más que la jornada anterior, pero no podemos decir que haya incrementado. Realmente un número superior, pero mantiene control. Municipio Las Tunas, 11 y el Jobabo 1. Holguín con 61, se incrementa a 49 más que la jornada anterior. Ya se había hecho una alerta, ya ellos van tomando un grupo de medidas. Y el mayor número donde tienen la mayor transmisión, 51 en el municipio de Holguín. 8 en Franpaí y 2 en Moa. Granma incrementa en 11 más, 76 ayer. La mayor transmisión que ha mantenido Granma es en Bayamo, 59. Manzanillo y Jiguaní con 5, Guisa con 4. Río Cauto 2, Bartolomé Mazó 1. Santiago, aunque 5 casos menos que el día anterior, pero una cifra elevada, 82 casos, con la mayor transmisión en el municipio Cabecera, donde se diagnostican 42 casos, Contramaestre 14, Songolamaya 10, Palma Soriano 8, Mella y San Luis con 4 cada uno. Y finalmente Guantánamo, que ha mantenido el control de la pandemia, confirma 2 ayer, 4 incluso menos que el día anterior, 1 en Guantánamo y 1 en San Antonio del Sur. De esta forma, Cuba, con una tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, estamos hablando de una tasa de 132,3, inferior a la del día anterior. Se mantienen con las tasas más elevadas La Habana, con 365,7, Matanza 259,2, Santi Espíritus 159,7 y Granma, que disminuye en relación al día anterior, 128,6. Y ayer, las 2 provincias con menor tasa de incidencia, Camagüey con 15 y el municipio especial Isla de la Juventud con 4,8. La composición de los 12 municipios donde se concentra el 38,8% de la población, de la incidencia de Cuba, La Habana con 8 y Matanzas con 3 y Santi Espíritus con 1. De La Habana, Habana Vieja, Regla, después viene Cabaiguán de Santi Espíritu, después Arroyo Naranjo, Centro Habana, Cerro, Pedro Betancur de Matanza, 10 de octubre, Perico de Matanza, Habana del Este, Jovellanos de Matanza y el municipio Marianao. Es el comportamiento de las provincias de los municipios que aportan la mayor tasa de incidencia en el día de ayer. Finalmente, Cuba, con 94.571 pacientes diagnosticados con la enfermedad, mantiene ingresado de estos pacientes 4.911, es la cifra de activos que tenemos hoy, es el 5,2% de todos los diagnosticados. De estos 4.911, 4.849, el 98,7% con una evolución clínica estable. Se acumula, y lamentamos mucho al inicio de la conferencia, el fallecimiento de 6 personas en Cuba con COVID-19. Y ya eso hace que la cifra de fallecidos se incremente a 531 en el día de ayer. La letalidad, 0,56%, pudiéramos decir que inferior a la del mundo, 2,14%, y a la de las Américas, que se incrementa a 2,42%, pero para Cuba,
y para los propósitos de nuestro programa de prevención y control, una cifra elevada que debemos de reducir en las próximas semanas. Los 2 evacuados, los 54 retornados a sus países después de hecho el diagnóstico, 1.038 altas ayer, pero de todas formas un balance negativo, 22 menos que el número de diagnosticados. Esto hace que ya con estas 1.038 altas, el 94,2% de todas las personas que han tenido COVID-19 en Cuba se encuentren recuperados de alta, 89.073 personas, no exentas de tener un conjunto de secuelas que deben de seguir atendiéndose. Finalmente, una cifra elevada de pacientes en terapia intensiva. Estamos hablando de 62, o sea, una cifra con mucho riesgo por la evolución de estos pacientes. Y lo que es más significativo, de estos 62, 30 críticos y 32 graves que se trabaja, se aplican diferentes protocolos, pero de todas formas es mucho riesgo. Finalmente, Cuba, como la pueden ver en el gráfico, ya hasta el día de ayer, abril con 18.295 casos confirmados. Estamos hablando que durante todo el mes de abril se han diagnosticado 1.016 casos por día, cifra extremadamente elevada a lo que habíamos logrado incluso en este año, para no hablar del año anterior, que fue todavía mucho más reducido. Y lo que también es muy llamativo es el número de fallecidos, que ya se incrementa a 106, que da una letalidad de 0,58%, la letalidad más elevada de este año. Esta es la situación de Cuba, compleja, se trabaja, se deben de lograr disminuir el número de casos, pero todavía nos queda una elevada transmisión con un coronavirus de mucho riesgo, de mucha transmisión, muy contagioso y que lamentablemente está provocando un grupo de personas que se agravan, que se ponen críticas y que lamentablemente fallecen. Es el comportamiento que tiene el mundo, que además expresa hoy cifras muy elevadas de casos confirmados y de casos fallecidos. Hasta aquí, Gisela. Gracias, doctor, por toda la información sobre la situación epidemiológica en el país. Hoy de forma apretada, porque tenemos el segundo momento dedicado a la estrategia cubana de vacunación anti-COVID-19. Lo esperamos mañana para seguir conociendo otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo, aunque hoy el análisis se centró en el territorio nacional. Al cierre del día de ayer, La Nación reporta 1.060 nuevos pacientes diagnosticados con la COVID-19 y lamentablemente 6 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. La cifra ya, los números totales del porciento de letalidad en el mes de abril supera al porciento de letalidad en el mes de marzo, razones para seguir extremando las medidas higiénico-sanitarias, también para elevar la percepción de riesgo en la contención de la pandemia.